Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a ver cómo funciona el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema que aplica a las condiciones similares a las que se aplica el teorema de la probabilidad total. Es decir, en estas condiciones en las que tenemos un espacio muestral particionado en dos o más partes, en este caso son tres, y tenemos un evento que recorre cada una de esas partes. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad total se encarga de ayudarme a calcular la probabilidad de este evento B, ¿sí?, que recorre cada una de las partes. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema de Bayes, ¿qué es lo que hace? El teorema de Bayes lo que hace es que me permite calcular solamente uno de estas intersecciones, ¿verdad?, que tiene el evento B con alguna de las particiones. ¿Se fijan? Es decir, me permite calcular, por ejemplo, si lo llevamos al ejemplo que tenemos aquí, la probabilidad de A3 dado B. Es decir, que yo querría calcular solo este cachito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la intersección entre B y A3. ¿De acuerdo? Y ya hemos visto en el caso de la probabilidad total que la intersección la podemos calcular utilizando la probabilidad condicionada. ¿De acuerdo? Veamos entonces cómo opera. Tenemos el ejemplo 13 que está en nuestro resumen, ¿sí?, de la unidad 1. Entonces, el ejercicio plantea: en la sala de pediatría de un hospital, el 60% de los pacientes son niñas. Por lo tanto, creamos el evento A, niña. Luego, entonces, el evento A complementario sería niño. Entonces, tenemos las niñas aquí, es niña o niño, ¿verdad? Si el 60% son niñas, entonces el 40% serán niños, porque cada rama del árbol debe dar uno, ¿verdad? Bien. Vamos ahora a la siguiente parte. Dice, de los niños, el 35% son menores de 24 meses. Es decir, hay un evento nuevo aquí, que es que el menor tiene menos de 24 meses. ¿Sí? Por lo tanto, si es niña, ¿cierto?, según pone aquí, el 20% tiene menos de 24 meses, por lo tanto el otro 80% tendrá más de 24 meses, dado que la rama tiene que dar uno. Y con los niños pasa lo mismo, es decir, el 35% de los niños tiene menos de 24 meses y el 65% tiene más, y la rama nos dará 1. Entonces tenemos perfectamente definido el árbol de decisión. ¿Cuál es la ventaja del árbol de decisión? Que automáticamente yo conozco cuáles son las probabilidades condicionadas. ¿De acuerdo? Es decir, yo sé mediante este diagrama de árbol, ¿sí?, que la probabilidad de B dado A, ¿cierto?, es 0,2, ¿cierto? Porque lo tengo aquí, ¿se fijan? Es decir, de las niñas, el 20% tiene menos de 24 meses. Por lo tanto, la probabilidad de tener menos de 24 meses, dado que es niña, equivale al 20%. Entonces, este diagrama de árbol lo que me ayuda es a representar, de alguna manera, esa relación de condicionalidad de los eventos. ¿De acuerdo? De la misma manera, entonces, podemos tener que la probabilidad de B complementario dado A, obviamente, tendrá que ser el complementario, porque la suma tiene que darnos 1, ¿no? Por eso, entonces, es 0,8. Y lo mismo con la otra rama. La probabilidad de B dado A complementario, ¿cierto?, será, aquí tenemos 0,35 y la probabilidad, la otra rama, la probabilidad de B complementario dado A complementario será
¿verdad? 0,65. Entonces, automáticamente el árbol me permite de alguna manera identificar la condicionalidad, ¿no?, de los eventos que estamos estudiando. Bueno, con todo esto ya podemos ir a responder la primera pregunta, el primer apartado, que dice: un pediatra que ingresa a la sala selecciona a un infante al azar y pide que determine el valor de la probabilidad que sea ese menor de 24 meses. Entonces, se recuerdan que el evento definimos menor de 24 meses será B, por lo tanto, esto sería la probabilidad de B, ¿cierto? Y esto equivale a la probabilidad total, es decir, sería la probabilidad de B dado A, ¿cierto?, por la probabilidad de A más la probabilidad de B complementario, ¿cierto? A ver, para que no se pierdan, estoy aquí, ¿cierto? B puede ser dado A o puede ser dado A complementario, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice la probabilidad total es eso, debo considerar ambas posibilidades, ¿sí? La probabilidad de B viniendo de niña y la probabilidad de B viniendo de niño, que sería A complementario, por el peso que tiene la probabilidad de A complementario. Entonces, si reemplazamos aquí, tendremos B dado A, ¿cierto? 0,2 multiplicado por la probabilidad de ser niña, ¿cierto?, que era 0,6 más B dado A complementario, que era 0,35, multiplicado por la probabilidad de ser niño, que era 0,4, ¿cierto? Entonces, si operamos todo eso, el resultado debería ser 0,26. Es decir, la probabilidad de seleccionar un niño al azar y que este niño resulte ser menor de 24 meses es de un 20%. ¿Sí? Y en el apartado B lo que nos pide es calcular si el infante resulta ser menor de 24 meses, ¿cierto? El que se ha seleccionado, ¿verdad? Esto dice el pediatra ingresa a la sala y selecciona un infante. Si este infante resulta ser menor de 24 meses, ¿cuál es la probabilidad que realmente sea una niña? Entonces, lo que nos está pidiendo calcular es la probabilidad de, se fijan que da la condición primero, dado que, o si es que estamos en el contexto que el bebé resulta tener menos de 24 meses, que era B, el evento que hemos definido, ¿qué probabilidad hay que sea niña? Es decir, estamos hablando de la probabilidad de A. ¿Se fijan? Entonces, para poder calcular esta probabilidad condicionada, estoy obligada a utilizar el teorema de Bayes, dado que lo que me pide será la intersección, ¿verdad?, entre ambas, y eso lo puedo calcular a través de la probabilidad condicionada. Entonces, lo que dice Bayes es que vamos a calcular la probabilidad de B condicionado a, ¿cierto?, por la probabilidad de A, que sería el resultado de la intersección de ambos eventos, y todo ello dividido por la condición que es la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Vuelvo a la fórmula original. ¿Se fijan? La probabilidad de B condicionado a el cachito que tenemos, ¿cierto?, y dividido por la probabilidad total. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es, este cachito, su probabilidad sería el cachito dividido en la probabilidad total de B. ¿De acuerdo? Entonces,
reemplazaremos aquí la probabilidad de B dado A, ¿cierto? Era 0,2 por la probabilidad de A, que era 0,6, y todo ello estaba dividido por la probabilidad total que ya habíamos calculado, que era 0,26. Por lo tanto, la probabilidad que se nos pide sería 0,462. Es decir, sabiendo que al seleccionar un niño, sabiendo que tiene ese niño menos de 24 meses, la probabilidad que sea niña es de un 46,2%. Gracias, nos vemos en la próxima.